Y una gran realidad en cuanto a reactivación de contratos es que muchos al llegar al puesto de trabajo, luego de que son llamados para reactivarle el contrato, son despedidos o sometidos a mutuos acuerdos. Son los informes que maneja las distintas centrales sindicales en nuestro país y aquí muy bien también ya lo ha advertido dirigentes de Convergencia Sindical. Y a esta hora vamos a conversar con Eduardo Gil. Eduardo, qué gusto que puedas acompañarnos en la edición estelar de Next Noticias. Hemos escuchado parte ya del discurso del presidente Laurentino Cortizo, tus reacciones o sus reacciones en relación a este discurso de este 1 de julio ante la Asamblea Nacional de Diputados y ante el país. ¿Qué le pareció? Buenas tardes. Buenas tardes, Aldair. Bueno, realmente nos parece que el discurso del presidente no introduce nada nuevo. Parte de su tradicional retórica con un esfuerzo o un sobreesfuerzo por generar un optimismo que realmente no se concatena con las aspiraciones y las demandas sociales de la población en términos generales. Creo que el presidente gusta hablar mucho de los 5 Panamá, y creo que él vive en un Panamá muy diferente al que vive el resto de la población en el término del conocimiento real de cuáles son las preocupaciones. A la gente no le preocupa ir sin mascarilla al 1 de enero o sino tener algo que celebrar llegando el año nuevo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, yo quería rescatar algunos de los elementos que dijo, que me parece que son sitios comunes pero errados, que son constantemente repetidos, como la vieja lógica esta de que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Y una de ellas parte por el señalar que sin crecimiento económico no hay generación de empleo. Hay experiencias en muchos otros países, sobre todo en la región, que parten de la premisa contraria, y es la distribución de la riqueza para generar empleo y entonces que haya crecimiento económico sostenido. Y eso está plenamente fundamentado en el caso de Panamá, cuando se ha dado una década entera de crecimiento económico y que eso no ha mejorado las condiciones de la población trabajadora, sino que por el contrario ha permitido la gran acumulación de riqueza en pocas manos y una gran concentración de riqueza en lo extenso de la población o la mayoritaria de la población. Por lo tanto, cuando vemos las 5 áreas que habla el presidente para estimular la reactivación económica, con la excepción del programa de vacunación, todas las demás son lo mismo. Cuando vemos el tema del estímulo a la inversión extranjera, el apoyo a la micro y pequeña empresa, cuando vemos el tema del rescate a la banca o siempre el estímulo al sector bancario, son medidas que se aplican con o sin pandemia y son justamente los que nos ha generado un país con grandes desigualdades y con una gran distorsión en la economía. El gran ausente en estas medidas o en estas propuestas que el presidente señala es la población trabajadora, porque como en efecto has precisado, no se puede hablar de un 61% de contratos reactivados si la mayoría de esos contratos terminaron con la relación laboral, es decir, que fueron contratos que se les da por terminada la relación laboral por mutuo acuerdo, por despido directo o por terminación del periodo del contrato de trabajo. Por lo tanto, no está la reactivación de contrato. A la par de eso, se ha incrementado, sí, la contratación atípica, que es trabajadores sin derecho, trabajadores y trabajadoras con contrataciones por servicio profesional, es decir, una serie de evasiones que ha hecho la patronal al momento de la contratación. Y por lo tanto, las demandas reales que la población está teniendo y que muchos de los que fuera del Palacio Legislativo estábamos demandando, no se reflejaron definitivamente en los planteamientos por el presidente. Por ejemplo, hay un cuestionamiento sobre el tema de las concesiones, no solamente el caso de Panamá Port, sino también en el caso de las empresas mineras. No escuchamos realmente algo concreto sobre esto y en el cual se vinculan importantes figuras del gobierno. Y en este sentido es cuando uno escucha esta frase repetida de que caiga quien caiga, que hasta las últimas consecuencias, pero la población no verifica que eso ocurra. Por el contrario, siempre terminan buscando un chivo expiatorio en las personas de más bajos recursos dentro de la escala de mando. Por lo tanto, no hay nada conciso, no hay nada que realmente le dé a la población una idea de que las cosas van a cambiar o que van a mejorar
sino que es más de lo mismo, es una receta reutilizada y que está muy vinculada a las líneas que históricamente ha dirigido el sector empresarial, específicamente en el área de CONEP, Cámara de Comercio, hacia los distintos gobiernos. El presidente reconoce prácticamente como lo único interlocutores para la reactivación económica al sector empresarial. No incorpora dentro de su lógica que los trabajadores somos parte del sector productivo, que cumplimos una importante función como productores al momento de la relación de las relaciones de producción y como consumidores dentro de la economía en términos generales. Eso no está dentro de la visión del presidente y por lo tanto pues somos los grandes ausentes en este planteamiento que hace sobre la reactivación económica. Y destacar, Eduardo, pues que ustedes y otras agrupaciones sindicales, el pueblo pues estuvo en las afueras de la Asamblea Nacional el día de hoy manifestando su rechazo ante tantas situaciones y de igual forma quienes solicitan cambios en el gabinete, pero sobre esto muy poco fue lo que se dijo. Ese malestar de la población, ¿eso es común? ¿2 años de gobierno tan solo? Fíjate, hay una cuestión interesante. Las organizaciones sindicales tenemos distintos métodos, distintas líneas. Hay organizaciones que apuestan más a establecer líneas de comunicación y diálogo antes de que se generen los conflictos. Sin embargo, lo interesante de este segundo año es que estaban unificadas las principales expresiones del movimiento sindical. Se dio ayer, y del movimiento social, se dio ayer cuando las organizaciones sindicales se unifican de todas sus expresiones en contra de una decisión totalmente inconstitucional del Ministerio de Trabajo de declarar un arbitraje obligatorio en una huelga legal y legítima que están desarrollando los trabajadores de la Estrella Azul. Allí los sindicatos reaccionaron de manera casi que espontánea y se unen en contra de esta violación de los derechos laborales y que son producto de estas medidas que se intentan traer de otros países a Panamá. En el caso de esta, una multinacional hondureña. Por eso cuando nosotros escuchamos que se habla de la atracción de la inversión extranjera, se suele apelar o está en el imaginario de los políticos el desconocer derechos laborales, el reducir los derechos laborales para equilibrarlos en la región y en base al sacrificio de la clase trabajadora, es como se vende el país hacia la inversión extranjera. En el caso, por ejemplo, de las empresas mineras, también hay una situación importante, que se ha vendido de que se va a dar una concesión para que se va a pagar porque se va a pagar a los trabajadores, pero ahora resulta que el gobierno está tratando de establecer negociaciones con los trabajadores para no pagarle el 100% de lo que han sido o lo que se ha ganado a través de los juzgados. Es decir, que el discurso se desconecta de lo que realmente está ocurriendo en la práctica y por eso este conjunto de malestares se va aglutinando en un solo frente. Están los que estamos en contra de la corrupción, es decir, se suma todo contra la corrupción, contra la venta los principales activos del sector portuario y logístico, contra la devastación de las empresas mineras sin el reconocimiento de los derechos laborales y los derechos comunitarios y sociales, ambientales. Es decir, es una suma de muchos descontentos que parece que el presidente no escucha o que no le llega ese sentir de la población, ese malestar, y que sus respuestas son tan aéreas que no aterrizan a corregir ese malestar que viene dándose a través de la población y que la hace unificarse en cierto sentido frente a esta realidad. Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco, Eduardo Gil, delegado de CONATO, también secretario general de Convergencia Sindical, por este análisis del discurso del presidente Laurentino Cortizo. Eduardo, como siempre, un placer conversar con usted. Pase buenas noches. Saludos, igual.